El plástico crujió como una promesa rota. Fue un sonido mínimo, casi doméstico. Tan absurdo él en medio de un despacho que olía a cuero y a decisiones irreversibles, que ninguno de los hombres presentes pareció notarlo. Pero para Elena Morales, ese ruido tenía el peso de un trueno. La pequeña cápsula de plástico que contenía la prueba de embarazo fue arrancada sin ceremonia y cayó sobre la mesa. El cristalezimitado del estudio se reflejó en 1000 fragmentos de luz, y por un segundo la mansión entera pareció vaciarse de sentido. «Firme aquí», dijo Alejandro Valdés sin levantar la vista del documento. «No hay tiempo para explicaciones innecesarias». Elena miró el bolígrafo como si fuera un objeto neutral capaz de alterar el destino. Tenía en la mano algo más que tinta. Llevaba semanas sosteniendo una certeza temblorosa, una noticia que había decidido guardar como se guarda una fruta madura hasta el momento en que hay pan en la mesa. El vientre se le marcaba apenas bajo la blusa, un contorno que ella había aprendido a esconder con blusas más anchas, con sonrisas medidas y con la disciplina de quien sabe que en su mundo no hay lugar para la fragilidad. Aferró el bolígrafo. El papel crujía con la misma indiferencia con que los relojes miden los segundos en oficinas lujosas. Sus dedos vacilaron. No necesitaba leer. Sabía que la firma significaba cerrar una etapa que ella había atendido con lealtad. Había pasado una década cuidando de expedientes, de cifras y de idas y venidas de ejecutivos. Había sido la extensión silenciosa de una estructura que se llamaba Valdés sin asociados. Firmar era admitir que ya no sería esa extensión. «Es la consecuencia del hallazgo», anunció Julián Rivas, con la voz viscosa de quien se siente cómodo en la sombra. «Hay indicios de faltantes en las cuentas». La palabra faltante flotó y se estrelló contra las paredes de madera. Elena recordó el sobre que había entregado a Recursos Humanos, una entrega rutinaria hecha a escondidas de la mirada de Julián, porque su relación con él siempre había sido distante, de cortesía forzada. El sobre se perdió. Alguien lo abrió. Alguien convirtió una vacante administrativa en un caso de confianza rota. «No tengo nada que ocultar», murmuró Elena, pero la frase no encontraba eco en aquel salón. La prueba de embarazo se había hecho de madrugada, después de una noche en la que el miedo le había robado el sueño. Había vuelto al departamento con la certeza de que ahora, más que nunca, debía mantenerlo en secreto. Imaginar la respuesta de la oficina le aceleraba la respiración. Por eso, cuando le entregaron la hoja de despido, no solo fue la indignación la que la atravesó. Fue la percepción clara de que aquel lugar no sería nunca un refugio para ella ni para la vida que llevaba dentro. Alejandro la miró finalmente. En los ojos tenía la misma determinación que en las decisiones empresariales. Fría, pulida y sin lugar para la piedad. «Elena, lo siento», dijo, sin tanta suavidad como para ser consolador. «Es una decisión de la Junta». Elena supo en ese momento que no habría marcha atrás, no por el papel, sino por la forma en que le hablaban. Esas palabras sellaban algo que ella no estaba dispuesta a perder: su dignidad. Con la mano que no sostenía el bolígrafo, rozó el pequeño plástico de la prueba. Lo sintió como se siente una reliquia inútil, y con un gesto pequeño, casi infantil, lo fracturó entre los dedos. El crujido, minúsculo, fue para ella una manera de negar lo que le quitaban. Rompió el plástico como quien quiebra un espejo para no ver reflejado el temor. Dejó la firma en el papel y salió. Al abrir la puerta al corredor, un viento que no era el del aire acondicionado la alcanzó. Afuera, la ciudad de San Pedro Garza García respiraba como siempre. Coches, voces, la indiferencia elegante de los pasos bien vestidos. Elena bajó las escaleras sin prisa. El primer golpe de lluvia la sorprendió en la acera. Esas gotas enormes que golpean como pequeños martillos parecían imponerse sobre su figura. Una mujer pequeña con la gabardina oscura pegada al cuerpo, sosteniendo un bolso donde metió la prueba rota como si fuera una posible prueba de inocencia. Caminó bajo la lluvia. No buscó refugio. Las gotas lavaban lo que quedaba de su pasado inmediato. No veía caras, solo superficies brillantes. A cada paso pensaba en el nombre del niño que aún no tenía, en la forma de incorporarlo a su mundo sin arquetas ni favores. Había decidido desde el primer latido que serían ella y su hijo contra la adversidad, pero esa promesa no era igual a la soledad. La imagen del plástico roto quedó como un eco, una nota aguda que volvería años después para escribir el final de otros silencios. Si estas historias de segundas oportunidades te atrapan, suscríbete para más relatos como este. La lluvia fue la bisagra que cerró aquella jornada y abrió el periodo que vendría. Los días siguientes no fueron un desmoronamiento, sino una reorganización. Elena no se hundió.
Sabía contar su propio valor en monedas, horas de trabajo, manos atentas, la precisión con la que limpiaba una oficina para hacerla parecer menos desangelada. Encontró empleos temporales, limpieza de edificios, atención en cafeterías, fines de semana cargando muebles, que eran agujeros por donde se colaban las horas. Nadie pagaba bien, pero el tiempo, con su insistente paso, iba reafirmando en ella la certeza de que podía sostener lo que viniera. Nació Mateo una madrugada de otoño. En la sala donde lo presentó al mundo había una mujer cansada y un niño que gritaba tan fuerte que parecía romper la noche. El llanto de Mateo fue la primera verdad absoluta que llegó tras la firma de aquel papel. Elena lo miró y supo que todo lo hecho hasta entonces no había sido en vano. Le puso un nombre breve, fácil de pronunciar, que pudiera acompañarlo sin adornos. Le habló en voz baja, le contó que el mundo no siempre sería amable, pero que ella estaría para enseñarle a reconocer cuando sí lo fuera. Los primeros meses fueron una coreografía de despertares nocturnos y trabajos mal pagados, de adultos que le ofrecían una mano y de puertas que se cerraban sin explicación. Fue también cuando Elena decidió que no quería depender de limosnas ni de favores mal explicados. Con una disciplina que desalentaba el cansancio, empezó a tejer los hilos de su emprendimiento. Compró un viejo carrito de limpieza con ahorros mínimos, marcó un nombre susceptible de sonar confiable y comenzó por limpiar departamentos y oficinas pequeñas durante las noches. Mandó mensajes, dejó tarjetas bajo puertas, llamó a antiguos clientes y les ofreció precio y pulcritud. No fue un ascenso rápido. Hubo clientes que la probaron y nunca volvieron. Hubo turnos que no alcanzaban para más que pagar la renta, pero también aparecieron personas que notaron su meticulosidad. Una señora que mandó a limpiar su consultorio cada 15 días, un pequeño despacho de abogados que necesitaba orden antes de la clientela. Con el tiempo contrató a 2 mujeres que compartían su ética del trabajo. Leti, que tenía manos fuertes y risa franca, y Carmen, que sabía organizar salas y oficinas con un método casi compulsivo. No se trataba solo de empleo. Elena construyó una red. Su empresa de limpieza, llamada Brisa Clara, en un gesto de optimismo, empezó a dejar de ser un negocio precario para convertirse en una promesa de estabilidad. Mientras tanto, la historia en la mansión tenía otra conversación. Alejandro Valdés siguió su vida con la misma marcha calculada. Sus ganancias crecieron, su nombre circulaba en ambientes que valoran cortejo y éxito, y sin embargo había un hueco que el dinero no llenaba. No era remordimiento rotundo. Ese sentimiento suele ser demasiado dramático para alguien que gobierna grandes cuentas. Era más bien una molestia persistente, una sensación de que algo había quedado sin cerrar. A veces, al pasar por la sala donde se tomaban decisiones, su mirada se demoraba en aquel objeto insignificante que había quedado sobre uno de los escritorios. Un fragmento de plástico casi invisible, atrapado bajo una carpeta como si alguien lo hubiera querido esconder. Elena, por su parte, aprendió a decir no con la elegancia de quien protege a su hijo. No permitió que su vida estuviera al filo de acuerdos dudosos. No aceptó regalías ni compensaciones que supieran a compra de silencio. Su orgullo no era el de la mansión, sino el de la dignidad intacta. Además de limpiar, estudió administración por las noches en una escuela pública, con luz de mesa y libros prestados, y aplicó a cada lección lo que ya sabía sin libros: la disciplina del trabajo, la atención al detalle y el trato humano con sus empleadas. 5 años pasan con la discreción de una ola. Desgastan, moldean, dejan cosas a la vista. Mateo creció con la certeza de que su casa tenía risas y platos sencillos. Aprendió a contar en voz alta y a ayudar a su madre a doblar trapos. Era un niño que preguntaba poco sobre pasado y mucho sobre cómo se hacían las cosas. Un balón, una receta, un número. Para él, la oficina de su madre era una extensión del mundo, un lugar donde se ordenaban las tardes y donde a veces conocía a señores que hablaban con respeto de la mujer que los dejaba todo limpio. La empresa de Elena tomó clientes más grandes: un condominio de oficinas en el centro, una cadena pequeña de cafeterías y, por azar y por mérito, un contrato con una compañía que subcontrataba servicios para firmas de mayor prestigio. Su vida había ganado una traza que antes no tenía: horarios definidos, cuentas bancarias que empezaban a parecer sólidas, la posibilidad de pensar en vacaciones sin pantallazos de deudas. El mundo de Alejandro, en paralelo, mostró un pequeño fallo de maquinaria. Julián, su cuñado, comenzó a moverse con la discreción de un pez en agua turbia. Se hicieron pequeñas desapariciones en las cifras que nadie notó hasta que alguien las señaló. La Junta pidió una auditoría y, como suele ocurrir en las empresas, los culpables se buscaron primero entre los más débiles.
La noticia del faltante circuló como mala hierba en la oficina. Elena, por su condición de secretaría y por la cercanía administrativa que tenía con ciertos expedientes, fue la primera a quien los rumores alcanzaron. Pero la verdad rara vez se parece a los rumores. Cuando la auditoría, ordenada con la rapidez que da el pánico por lo económico, empezó a escarbar, encontró un patrón que apuntaba a manos distintas, transacciones que terminaban en la cuenta de un proveedor, firmas falsificadas, movimientos hechos fuera del horario de quien a simple vista habría sido una empleada con pocas atribuciones. Los números, que siempre son honestos, devolvieron el reflejo de que el error estaba en otra mesa. Julián, con firmas apretadas y correos borrados, había manejado el dinero con la temeridad de quien cree poder sobornarse a sí mismo. Alejandro recibió el informe con la gestualidad de quien no tolera quedar en evidencia. La sorpresa no era tal. La sorpresa sería cuando su orgullo tuviera que admitir que había acusado a la equívoca. Pero el golpe que lo dejó despierto fue el hallazgo de algo que no tenía que ver con cifras. El fragmento de plástico que reconoció de inmediato. Estaba doblado, casi camuflado entre papeles viejos, pegado con un poco de cinta hacia la base del cajón de su escritorio. Tal vez lo había puesto alguien apresurado, tal vez lo había guardado porque la memoria no olvida por completo las imágenes que duelen. La pequeña pieza de plástico le devolvió una escena congelada, la firma de Elena, su rostro cuando dejó el despacho, la lluvia que parecía lavarlo todo. Empezó a encajar piezas que no había querido ver 5 años atrás. La rabia que lo había sostenido entonces se transformó en una incomodidad nueva, una mezcla de culpa y de curiosidad afilada. No era una confesión automática, era el inicio de una interrogación que no tenía respuestas aisladas. Mientras tanto, en la calle, la vida de Elena siguió. Ayer y hoy se mezclaban en la rutina. Los pagos comenzaron a entrar con algo de regularidad. Contrató una van para su equipo, firmó un contrato más grande y pagó a Leti y a Carmen un poco mejor. Se permitió comprarle a Mateo una bicicleta sin rueditas a los 4 años. Lo vio dar sus primeros intentos y por primera vez en mucho tiempo aceptó un orgullo contento. Ella no iba a Hollywood ni buscaba aplausos. Su triunfo era el de las cenas en que había comida suficiente y la voz de su hijo que cantaba en la cocina. El día en que la empresa de Brisa Clara recibió una llamada para ofrecer un contrato de limpieza en el edificio donde Valdés y Asociados tenía oficinas fue en apariencia una coincidencia administrativa. El encargado de la contratación subcontratada tenía buenas referencias y en la selección brilló el precio y la eficiencia. Nadie, en sus primeros correos, imaginó que la vida haría coincidir de nuevo las historias. El contrato se firmó sin estruendo. En la lista de proveedores no apareció el nombre de Elena a secas, sino un nombre corporativo. Brisa Clara SDRL, una figura jurídica que protegía su identidad en términos empresariales. Cuando el listado llegó a la atención de la recepcionista del edificio, fue uno más entre tantos. Pero para Elena fue la posibilidad de volver a cruzar, por un pasillo, el lugar que le había arrancado tanto. No fue el tipo de morbo que alimenta traumas. Fue la oportunidad de cobrar legítimo por su trabajo sin que nadie le importunara. El primer día de trabajo en el edificio fue una coreografía de precauciones. Elena dio instrucciones claras a su equipo: horarios, accesos, protocolo de seguridad. No quería miradas que quisieran indagar en su pasado. Tampoco buscaba un reencuentro. Todo estaba previsto para que los dos mundos coexistieran sin tocar el uno al otro. Aún así, los pasos que hacen las historias son tercos. Alejandro no la vio entrar la primera vez. Estaba ocupado en una reunión revisando números, buscando fórmulas para hacer que la reputación de la empresa no sintiera un bache. Pero el destino de las cosas pequeñas suele ser concreto. Un fragmento de plástico que se había quedado en su escritorio pasó por obra del azar a manos de alguien que limpió con celo una superficie olvidada. Un día, mientras hacía una ronda tarde, encontró el pedazo bajo una carpeta. Lo recogió, lo observó y por un instante su propio rostro se contrajo. El fragmento era anodino para cualquiera. Para él fue un pequeño espectro de lo que había decidido no mirar. Lo guardó en un cajón. No por cobardía, sino por la naturaleza de quien pospone la verdad hasta tener evidencias. Sus pensamientos empezaron a bifurcarse. Si aquella mujer había estado embarazada, ¿qué significaba 5 años después? Se trataba de una falta de comunicación, de un orgullo que destruye, de un error que era necesario enmendar. No se permitió respuestas fáciles. En su lugar, comenzó a observar. La primera vez que lo vio de verdad fue en el acceso al edificio. Elena, con su uniforme discreto, saludó a la guardia y avanzó con una mochila donde llevaba productos y guantes. Su presencia no era ostentosa. Quien la miró por un segundo pensó, otra proveedora más.
Alejandro, que bajó del ascensor para tomar un café en la pequeña área de descanso, la reconoció por el gesto con el que enfilaba sus manos al cepillo de cerdas para barrer un rinconcito. No hubo choque de miradas teatral. Hubo, eso sí, un reconocimiento. La certeza de que un pasado compartido no se disuelve con gestos secundarios. No hubo un encuentro inmediato. El propio respeto de Elena por su independencia la llevó a evitar cualquier contacto que no fuera estrictamente necesario. Alejandro, por su parte, tenía que decidir si su inquietud sería solo una curiosidad administrativa o si debía convertirse en una obligación de alguien que desde la distancia cuida de una corporación y de las personas que la constituyen. Su orgullo le impedía disculparse sin saber, pero su conciencia le sugería investigar. Ordenó entonces una auditoría interna más profunda con discreción. No era una vigilancia malintencionada, era la necesidad de establecer hechos. Cuando los números confirmaron lo que ya se sospechaba, que Julián había operado de manera irregular, Alejandro sintió un vacío caliente que era mezcla de alivio y de vergüenza. Había señalado a una trabajadora honesta, había destruido con una declaración la vida profesional de alguien sin un proceso justo. La pieza de plástico seguía allí, ahora en su mano, como un animal pequeño que no sabe en qué bando estar. La idea de la posible paternidad no era inmediata. No quería dramatizar lo que todavía eran apenas probabilidades. Pero el corazón corporativo de su vida, ese motor que no se contenta con medias verdades, hizo que ordenara una pregunta. ¿Podría, tras 5 años, haber una conexión que mereciera aclararse? Para Elena, la llamada que recibió de la asistente de la oficina fue un sobresalto que no pidió. Le pidieron asistir a una reunión con recursos humanos, a la que fue vestida como si fuera a ver a un cliente. No sabía que la empresa de Valdés estaba detrás de aquel requerimiento. No buscó fundamentos legales porque su argumento era otro: la protección de Mateo, su estabilidad, su trabajo. No obstante, el eco de la mansión estaba presente cada vez que entraba al edificio para limpiar. Cada pasillo recordaba la que había sido su derrota y su enseñanza. La primera conversación franca entre ellos fue breve, cortada por la formalidad de la sala y por la distancia que los separaba en años. Alejandro no se permitió gestos exagerados. Elena no quería ni esperaría que una explicación borrara lo que esos años habían dejado. Habló con claridad. Su negativa a que el pasado se sale de control. Su voluntad de dejar que las cosas fueran por su curso sin buscar rescates económicos. Ella aceptó a regañadientes la posibilidad de una prueba que confirmara o descartara lo que en el fondo empezaba a acumular nombre propio: Mateo. La palabra prueba pendía en el aire como un juramento. No era vengativa. No se trataba de castigo ni de redención exprés. Era, en términos de Elena, un método para ordenar la vida que había construido y para proteger a su hijo de decisiones impulsivas. Su aceptación no fue un arrodillamiento moral, fue un gesto de control. Le habló a Alejandro con la calma de quien ha llorado y sigue en pie, y le sugirió condiciones. El acercamiento sería gradual, sin titulares ni expectativas. Él escuchó, y en los pliegues de su orgullo empezó a germinar algo que no era solo arrepentimiento, sino la sensación de que tenía que responder de manera visible y constante si la verdad era esa. Los días que siguieron fueron de espera. Para Elena, la espera no era angustiosa en la forma que la pintura del melodrama pregona. Era tensa y cautelosa. Para Alejandro, cada correo, cada consulta, cada llamada tenía la intención de calmar una inquietud que lo acompañaba como el ruido de una máquina lejana. En ambos, el tiempo empezó a actuar como juez y tejedor. 5 años habían tallado la vida de una manera que no permitía soluciones rápidas. La pieza de plástico volvió a desaparecer, simbólica, en el momento menos pensado. Fue en una caja donde Alejandro guardaba recuerdos que no había querido mirar. Entradas, tarjetas, facturas. No la buscó, pero su mano, al revolver, la encontró. La llevó consigo una tarde a su escritorio y la puso frente a sí como si fuera a interrogarla. No halló respuestas inmediatas. Halló, sí, la constatación de que las acciones pequeñas tienen consecuencias grandes y que la verdad al final siempre se impone. En esa órbita de silencios y miradas, la ciudad siguió su curso. El techo del edificio donde trabajaba Elena tenía una vista hacia el barrio de la zona, una mezcla de cristales y fachadas clásicas, y desde allí ella observaba desde las alturas la ciudad en la que construía su futuro. No era la ciudad donde había empezado su vida profesional. Era otra que con esfuerzo se acomodaba a su paso. Por las noches, cuando Mateo dormía, revisaba cuentas, hablaba con Leti sobre estrategias de trabajo y redactaba propuestas con la misma disciplina con la que antes organizaba expedientes ajenos.
Las semanas previas a la reunión formal, en la junta en la que se decidiría cómo proceder, estuvieron llenas de pasos pequeños. Alejandro solicitó un peritaje contable, revisó la correspondencia interna y finalmente convocó a recursos humanos para que se aclararan responsabilidades. Elena, por su parte, preparó sus papeles: acta de nacimiento de Mateo, su documentación, sus condiciones para que una prueba de paternidad no fuera un acto público, sino un proceso privado que protegiera la estabilidad del niño. El día en que la llaman a la sala de juntas, el aire parecía más denso. No por el calor ni por la arquitectura, sino por la presencia de historias que debían dirimirse. La Casa del Poder Corporativo funcionó como un teatro donde se iban a poner en escena verdades. Allí, frente a frente, con la prueba simbólica ausente pero latente, Elena y Alejandro abrieron una conversación que no resolvía todo, pero que era el inicio de una rendija por la que la luz podría entrar. La voz de Alejandro fue distinta a la del día en que la despidieron. Había en ella otra textura, suavizada por la posibilidad de reparar y sin embargo no exenta de cautela. Él habló de la auditoría, de los resultados, de la necesidad de enmendar un error que había tenido consecuencias. Elena escuchó, cuidando cada palabra como quien gestiona una cuerda tensa. «Acepto la prueba», dijo ella finalmente, «pero con condiciones claras. No quiero titulares ni compensaciones que parezcan compra. Quiero claridad por el bien de mi hijo». Él asintió. No hubo promesas grandilocuentes, ni gestos de magnanimidad. Hubo, en su lugar, la humildad contenida de quien reconoce que su autoridad puede usarse para reparar en vez de humillar. Y en ese gesto se abrió algo que todavía no tiene nombre, pero que promete trabajo. La puerta de la sala se cerró tras ellos y la ciudad continuó su balance diario. Para ambos, aquel encuentro no fue un punto final, sino una línea de comienzo. Entre la firma de hace 5 años y el posible camino de ahora, había una distancia hecha de actos y silencios, de niños aprendiendo a hablar y de hombres aprendiendo a mirar. Al salir, Elena volvió a la rutina. Había acordado con Alejandro que el proceso sería discreto. Una prueba en un laboratorio independiente, resultados que se entregarían directamente y, sobre todo, el compromiso firme de que el hallazgo no sería un espectáculo. No se trataba de venganza ni de reconciliación fulminante. Se trataba de verdad y, si la verdad así lo pedía, responsabilidad. La tarde que cerró ese capítulo temporal no trajo respuestas definitivas, pero sí una sensación de que las piezas comenzaban a moverse en un tablero donde ya no bastaban los silencios. La pequeña pieza de plástico recuperada de su olvido seguía siendo el hilo que conectaba esos dos mundos, el de la mansión y el del departamento, el del orgullo y el de la supervivencia. El sonido del plástico al romperlo se quedaría como memoria, un leitmotiv que cuando volviera haría temblar viejas certezas. Quedaba, sin embargo, una tensión que todavía no estallaba. ¿Qué haría Alejandro si la prueba confirmaba lo que parecía cada vez más probable? ¿Cómo protegería Elena la estabilidad de Mateo sin renunciar a la posibilidad de no cargar sola con la historia? Y, sobre todo, ¿qué lugar habría para el orgullo en una reparación que no debe confundirse con compra ni con imposición? La respuesta a esas preguntas dependía de acciones, de pasos concretos que ninguno de los dos había dado aún. En las semanas siguientes, la vida iba a ocuparlos con registros bancarios, limpiezas diarias, clases nocturnas, reuniones y una espera silenciosa que compactaría el tiempo en una cápsula hasta el día en que todo quedara por fin a la vista. Por ahora, las horas se sucedían. Mateo aprendía nuevas palabras, Elena organizaba la logística de su empresa y Alejandro repasaba los informes en su despacho, con un fragmento de plástico doblado en la mano como recordatorio de que los secretos, aunque guardados, encuentran siempre grietas por donde filtrarse. El tiempo que ya había hecho su trabajo de cincelar vidas, siguió su curso con la delicadeza de quien no quiere apresurar los cambios. La prueba se realizó en un laboratorio independiente. Una toma de muestra discreta, personal profesional que no hizo preguntas, y un sobre sellado que viajó con la neutralidad de la burocracia. Para Elena fue un acto de control. Así lo había planteado desde el principio. No drama, no exposición. Para Alejandro fue un paso dolorosamente civil. Admitir que había que comprobar, aunque el corazón ya empezara a buscar el modo de reparar. Cuando el resultado llegó, lo recibió primero la asistente de Alejandro. Lo dejó en su escritorio con el mismo cuidado con el que se dejan los papeles importantes, sin ruido excesivo, sin aplausos. Él lo contempló como quien observa un objeto que puede reconfigurar una vida entera. No abrió la carpeta de inmediato. Esperó, midiendo la respiración como se pesa una decisión. Sabía que una llamada, una palabra,
Podía empujar todo hacia adelante o precipitarlo de vuelta al orgullo. Al final salió de su despacho con el sobre en la mano. Caminó por pasillos que estaban hechos para decisiones grandes, y sin embargo se detuvo junto a una ventana donde la ciudad parecía una maqueta. El fragmento de plástico que hasta entonces había funcionado como un recordatorio físico de un día que él había preferido enterrar, estaba ahora en su bolsillo. No lo sacó. Se dijo muchas cosas en voz baja, que la verdad no cura de inmediato, que la responsabilidad se demuestra con acciones sostenidas, no con gestos grandilocuentes. La llamada fue breve y contenida. Alejandro escuchó la voz fría de la asistente anunciar los números. Hubo un silencio que se estiró hasta doler. 99.9, dijo ella con la precisión de quien no quiere añadir emoción a un dato. El sonido de la voz atravesó la distancia que separaba el despacho de Elena. En el departamento Elena estaba lavando unos platos, con Mateo corriendo alrededor, inconsciente de la posible conmoción que una cifra representaría. Cuando su teléfono sonó y vio el número privado, supo que era la respuesta que había aceptado enfrentar. Contestó. Escuchó. La tremenda claridad de un número, 99.9%, le cayó encima con una mezcla de alivio y de miedo. Alivio porque la duda quedaba atrás. Miedo porque el futuro se inclinaba hacia algo que debía renegociarse con inteligencia. Alejandro habló después. No le ofreció palabras grandes, no pensó en proclamas ni en declaraciones para la prensa. Lo esperado y lo necesario eran distintos. Dijo que lo sentía, que había estado mal, que no justificaba su silencio ni su prisa entonces. Elena escuchó calculando. La historia de 5 años y un secreto había dejado marcas que no borraban una disculpa. Aún así, la numeración genética era una puerta. Lo que ella exigió fue tan sencillo como contundente. Pasos concretos y respetuosos que protegieran a Mateo y la autonomía que ella había construido. Proactividad, dijo Elena, sin protagonismos. Quería pruebas de presencia, no cheques de remordimiento. Así empezó la etapa en la que las palabras debían transformarse en rutina. Alejandro aceptó las condiciones: reconocimiento privado de paternidad, acuerdos firmados que establecieran visitas progresivas y una disposición financiera que no pretendiera comprar la tranquilidad, sino garantizar la estabilidad del niño. No hubo, en ningún momento, promesas de cambio inmediato de residencia ni planes de convivencia improvisados. Había que actuar con mesura. El primer gesto fue legal y administrativo. Alejandro firmó el reconocimiento de paternidad de manera privada ante notario y se comprometió por escrito a respetar las condiciones que Elena puso sobre la mesa. Fue un acto formal, firmas, sellos, que no tenía la espectacularidad del arrepentimiento mediático, pero que, en su sencillez, decía mucho. Elena recibió el documento con la frialdad de quien entiende el valor de las pruebas tangibles. Para ella la firma era una base. La vida real todavía pediría pruebas emocionales. Los meses que vinieron fueron de pasos pequeños pero sostenidos. Alejandro no cambió su vida en un día. Modificó sus rutinas para incluir presencias. Empezó por lo más humilde. Fines de semana compartidos que Elena estructuró con reglas claras. No habría invasiones. No habría sorpresas. No habría fotografías difundidas. Mateo tendría siempre la prioridad. Los primeros sábados que Alejandro pasó con el niño fueron ejercicios torpes de aprendizaje. Aprender a preparar un desayuno sencillo que a un niño de 5 le pareciera suficiente. Llevar una mochila con agua y galletas. Descubrir cómo leer un cuento sin alardes ni improvisaciones. Más allá de esos encuentros, las acciones que Alejandro tomó fueron públicas en la medida en que tenían efectos concretos. Asistió a una reunión en la escuela de Mateo, no para hablar de su pasado, sino para integrarse en la agenda escolar y comenzar a conocer los nombres de los maestros. Se presentó en una junta de padres, tímido al principio, y pidió permiso para apoyar un proyecto de la clase que requería materiales. No lo anunció como gesto redentor. Sencillamente lo hizo. Esos pequeños actos comenzaron a reducir la distancia entre la duda y la relación. Mientras tanto, Elena siguió administrando Brisa Clara con la misma cuenta rigurosa que siempre la había caracterizado. No aceptó que su nombre quedara ligado a gestos que parecieran comprados. Aceptó, sin embargo, cuando Alejandro propuso poner a disposición de su empresa contactos honestos que podrían abrir puertas comerciales. Nadie le regaló nada. Aceptó un encuentro donde se presentaron clientes potenciales y luego su trabajo tuvo que sostener la promesa. Brisa Clara fue contratada para un servicio mayor y gracias a la demanda, Elena pudo contratar a una tercera empleada. Fue una expansión factible, no un ascenso por caridad. Ella exigió que todo quedara por escrito y que las condiciones laborales de su equipo no cambiaran por la nueva exposición.
Los murmullos no tardaron en aparecer. Donde hay figuras públicas y cambios, la lengua humana encuentra terreno. En algunas reuniones sociales en las que Alejandro aparecía, hubo miradas que buscaban explicar lo inexplicable. Una mujer que había sido despedida años atrás ahora aparecía en la vida del hombre poderoso que la había firmado. Pero esos rumores no eran el hecho. Elena aprendió a no entrar en confrontaciones públicas. Alejandro, por su parte, se acostumbró a que el reproche no siempre desaparece con los actos. A veces necesita tiempo. Cuando su hermana o algún conocido cuestionaban su tardanza o su falta de atención en el pasado, él lo admitía con una honestidad sobria que a veces molestaba a su orgullo. Me equivoqué, decía. No era suficiente para borrarlo todo, pero era un comienzo. Elisa, la madre de Alejandro, permitió que su presencia fuera más prudente. Llamó a Elena una vez en un momento en que la distancia aún era grande para decirle que aceptaba conocerla mejor. Fue un gesto que, aunque pequeño, abrió una rendija en la rigidez familiar. No hubo celebraciones. Las familias de clase alta no suelen celebrarlo todo. Hubo, más bien, un reconocimiento tácito. La paternidad no se borra por el orgullo empresarial. En un punto delicado, Alejandro tuvo que enfrentar a Julián. La confrontación no fue teatral ni violenta. Fue una gestión institucional. Los hallazgos contables se hicieron públicos dentro de la empresa, no para escarmentar, sino para establecer responsabilidad. Julián fue separado de sus funciones, enfrentó consecuencias internas y una investigación que nunca fue un show. Alejandro, por su parte, no buscó venganza, sino justicia. No fue un acto para defender la honorabilidad de Elena tanto como un intento de limpiar la estructura que él dirigía. En ese proceso evitó caer en la tentación de usar el poder para humillar. Julián fue procesado por las vías competentes, con pruebas contables y procedimientos correctos. Para Elena, la caída profesional de Julián fue un alivio, pero no una celebración. Sus pasos siguientes estaban dirigidos a proteger a su hijo y a no convertir su vida en un escenario de ajuste de cuentas. El vínculo entre Alejandro y Mateo fue creciendo con discreción y naturalidad. Hubo, por supuesto, retrocesos y días en los que la desconfianza de Elena invadía el ánimo. Un mensaje sin contestar, una cita perdida por reuniones, una promesa que se retractó ante una emergencia corporativa. En esos momentos Alejandro no ofreció excusas rimbombantes. Ofreció explicaciones y propuestas concretas para enmendar. Si un sábado faltó, programó otro día y fue. Si no pudo asistir a un acto escolar, envió materiales y luego fue a entregar su ayuda en persona. La constancia premió más que cualquier gesto dramático. Un episodio quedó en la memoria de Elena. Un viernes lluvioso en que Mateo había tenido una función en la escuela. Alejandro había prometido asistir y todo marchaba bien hasta que una reunión de último minuto lo retuvo. Llamó a Elena para decir que no llegaría. Ella, cansada y con todos los temores a flor de piel, amagó a decir que se encargaba ella sola. Pero minutos después la puerta se abrió y Alejandro, con ropa arrugada pero con la cara determinada, apareció en el salón de la escuela. No quiso hacer ruido. Se sentó en un costado, ayudó a meter a Mateo en su abrigo y, a la salida, llevó la mochila con cuidado. Fue un gesto simple, sin entrevistas ni notas. Para Elena, aquello fue significativo. Entender que la prioridad podía decidirse. Para Alejandro fue un aprendizaje sobre la diferencia entre la presencia y el protagonismo. Las visitas a la oficina fueron ricas en pequeños rituales que con el tiempo hicieron su propia gramática. Alejandro no se sentó en la sala de juntas con intención de reparar per se. Se presentó como quien quiere entender la vida del niño. Llevó un libro que Mateo devoró. Historietas con animales que intercalaban risas. En las primeras ocasiones el niño lo miró con reserva, después con curiosidad, más adelante con confianza. Cuando un abrazo llegó, no fue forzado, fue espontáneo como el gesto de un niño que decide poner en su mente una pieza nueva y aceptarla. Elena, que desde el día de la firma había protegido la normalidad de su hijo, no se dejó llevar por la emoción. Mantuvo límites. Solicitó que las visitas se acordaran con antelación, que no hubiera cambios repentinos en su rutina escolar, y que las decisiones médicas y educativas continuaran siendo compartidas y consultadas. Pidió también que cualquier ayuda económica fuera canalizada a través de un acuerdo que beneficiara directamente a Mateo y a su estabilidad. Inscripciones escolares, materiales, atención extra cuando fuera necesario. No aceptó cheques para la paz, aceptó compromisos para la vida. Con el tiempo, lo que comenzó como visitas estructuradas se fue volviendo menos mecánico y más humano.
Alejandro aprendió a preguntar menos por el qué y más por el cómo. ¿Qué te gusta para la merienda? ¿Quién es tu amigo favorito? ¿Qué dibujo hiciste hoy? Eran preguntas pequeñas que, repetidas con sinceridad, construyeron puentes. Elena, por su parte, observaba estos pasos con cautela y a veces con gratitud silenciosa. Había noches en las que ella se preguntaba si la decisión de ocultar su embarazo 5 años atrás había sido la mejor para Mateo. Ahora veía que la decisión había sido tomada para protegerlo y que la reparación era una posibilidad que tenía sentido si se manejaba con respeto. El proceso de integración también conectó a las redes sociales y laborales de cada uno. En algunos encuentros de trabajo en los que Elena tuvo que acudir por el convenio de Brisa Clara, la tensión asomó. Hubo miradas que buscaban escudriñar. Hubo comentarios de pasillo. Pero la mayor batalla se daba fuera de la esfera pública, en los momentos en los que Elena temía que Mateo adoptara una versión de él que lo hiciera depender del contacto. Ella se concentró en mantener una narrativa clara para el niño. Papá te quiere y viene a verte. Yo soy tu mamá y te cuido siempre. La coherencia de ese discurso, aplicado con amor rutinario, generó la seguridad que Mateo necesitaba. El punto de quiebre hacia una relación más sólida llegó en una tarde de otoño en la que se acordó una conversación más profunda, no sobre el pasado sino sobre el futuro. Fueron a un café neutral, modesto, donde nadie supiera la historia y pudieron hablar sin máscaras. Allí, sin la formalidad de las firmas, se sentaron a negociar los detalles prácticos de la convivencia progresiva. Tiempos, límites, expectativas. Quiero fines de semana, dijo Alejandro con la voz afianzada. No para invadir, sino para asumir. Quiero que Mateo me conozca como padre, con paciencia. Elena lo miró con la calma que dan las decisiones que han sido meditadas. No replicó con negativa sin razón. Planteó condiciones. Sábados por la mañana y algunos domingos por la tarde, propuso ella. Un calendario claro, avisado con 2 semanas de anticipación. Si yo tengo un viaje por trabajo o alguna emergencia, lo aviso. Si tú tienes un cambio, también lo haces. Y nada de regalos caros para suplir ausencias. Era un acuerdo que buscaba equilibrar afecto y sentido práctico. También habló de las vacaciones, que éstas se dividirían con amplias antelaciones y que cualquier cambio debía privilegiar el bienestar del niño. Alejandro aceptó y además propuso que las decisiones médicas y educativas se tomaran de común acuerdo. Elena sugirió que se incorporara un mediador cuando surgiera un desacuerdo fuerte. Él lo aceptó sin resistencia. Había en la conversación una madurez nueva, el entendimiento de que la paternidad no es una posesión sino una responsabilidad compartida. La mañana en el Parque Fundidora, que hasta entonces había sido un escenario para paseos y helados, quedó fijada en la memoria como el primer día en que la idea de familia se mostró con menos miedo. Era un sábado templado. Las hojas empezaban a teñirse de tonos cálidos. Mateo corrió hacia una fuente que lanzaba chorros de agua, y Alejandro lo siguió sin miramientos. Fue el niño quien de pronto se lanzó a los brazos de aquel hombre que, hacía unos años, solo sabía por rumores y papeles. No hubo un guión. El abrazo duró lo que debía durar un abrazo, lo suficiente para que ambos sintieran la calidez. En ese abrazo la historia vieja no desapareció. Siguió siendo una costra antigua. Pero el gesto reveló que el vínculo se podía construir sin renunciar a la dignidad ni a la memoria. Elena observó desde un banco cercano. Sostuvo una taza de café que se enfriaba. No se acercó de inmediato. Quería medir la escena. No le gustaron los aplausos ni las fotos. Le gustó, en cambio, ver a su hijo recibir afecto con naturalidad. Al final se levantó y caminó hacia ellos. No fue un paso de rendición, sino uno de posibilidad. Con los meses, la cotidianeidad mostró su poder. Las rutinas del niño incorporaron a ambas figuras. La merienda del jueves con mamá, el parque del sábado con papá, la lectura de los domingos juntos. Hubo sorpresas y dificultades. Una vez Mateo confesó haberle preguntado a un compañero por qué su padre no vivía con ellos. Elena respondió con honestidad, adaptada a su edad. A veces las familias se hacen de formas distintas. Lo importante es que te queremos y que ahora papá viene a verte. Las palabras bastaron para que Mateo, con su lógica de niño, aceptara y siguiera a lo suyo. En la esfera legal se procedió a organizar un acuerdo de convivencia progresiva. No hubo cambios de residencia a la ligera. Hubo un plan firmado que priorizaba la estabilidad escolar y emocional del niño. Alejandro se comprometió a participar en las reuniones escolares, a cubrir gastos concretos y a respetar los límites establecidos. Elena mantuvo la custodia principal, por convicción y por sentido práctico. Ella había sido quien había sostenido la vida cotidiana de Mateo durante 5 años.
La corresponsabilidad no implicó reparto igualitario de tiempos desde el inicio, sino una adaptabilidad que privilegiaba la seguridad del niño. Los retos siguieron. En un cumpleaños de Mateo, la familia de Alejandro intentó llevarse la escena a su tono. Comida en un salón elegante, regalos que excedían la necesidad. Elena contestó con claridad. La celebración sería en un parque, con pocos amigos, con comida sencilla. Sus límites se mantuvieron. Alejandro aprendió a ceder cuando sus impulsos arriesgaban una exposición excesiva. Fue una lección de humildad y de prioridades. Un día, en la oficina, surgió una queja menor sobre un servicio que Brisa Clara había prestado en un edificio donde Alejandro tenía influencia. Esa noche él habló con Elena sin ejercer poder, sino a manera de compañero de trabajo. Planteó ideas para mejorar procesos, ofreció recursos que podrían optimizar su logística. Elena aceptó una colaboración puntual y con el tiempo reconoció que la ayuda no tenía que leerse como pago por silencio. Era más bien fruto de una voluntad de ver prosperar aquello que había emergido con esfuerzo propio. La reconstrucción tuvo pequeños momentos de belleza. Mateo mostrando a su papá un dibujo, Alejandro aprendiendo a preparar un sándwich que el niño aprobaba, Elena recibiendo una llamada de una clienta que felicitaba por la calidad del servicio. Hubo también episodios donde la vieja herida volvió a sentirse, un gesto arrogante de un socio de Alejandro, una mirada inquisitiva de un vecino. En esos instantes, la conversación entre Elena y Alejandro volvió a ser franca. Él escuchaba más que hablaba. Ella exigía coherencia, y en esa intersección se forjaba algo menos espectacular pero más sólido. Llegó el día en que la posibilidad de una convivencia parcial fue puesta sobre la mesa con más firmeza. No fue un anuncio de boda ni una promesa de familia perfecta. Fue una planificación responsable. Compartir algunos periodos vacacionales, distribuir tiempos en días especiales e incorporar a Alejandro en decisiones educativas. La conversación final sobre ese punto ocurrió en el parque, en la sombra de un árbol que los tres conocían. Allí, Elena habló desde la calma que otorgan los años de cuidado. «No busco que vengas a reemplazar nada», dijo ella. «Busco que vengas a sumar. Si das un paso que lastime a Mateo, tendrá que repararse con hechos. Lo repito porque es mi obligación decirlo». Alejandro la miró y sostuvo su mirada con sinceridad. No ofreció soluciones mágicas. Dijo que quería hacerse responsable y que aceptaba las condiciones que protegieran al niño. Pidió, con humildad, la oportunidad de construir una relación sin prisa pero con constancia. El pequeño gesto que cerró aquel capítulo fue simple. Mateo, que escuchaba un poco más allá del tema de adultos, extendió la mano hacia Alejandro y con la naturalidad de los niños dijo: «¿Jugamos?». No fue una petición dramática. Fue un puente. Alejandro aceptó sin grandilocuencias. Los tres se levantaron y caminaron por senderos cubiertos de hojas. El aire olía a tierra y a promesa. La ciudad continuó con su ruido habitual, pero algo se movió en el centro de esas vidas, una disposición a escuchar y a reparar. No fue un final de cuento. Quedaban problemas administrativos, días de tensión y la necesidad constante de mostrar coherencia en actos pequeños. Pero existía una diferencia clara respecto a lo de hace 5 años. La honestidad había ganado lugar, y con ella, la posibilidad de construir una familia que no fuera producto del silencio ni de la culpa, sino del reconocimiento y del trabajo. En la última escena, esa que no cierra una historia sino que la mantiene en marcha, los tres cruzaron el parque Fundidora como un equipo que aún está aprendiendo a caminar junto. Mateo corría adelante, una pelota atada a sus pasos. Elena caminaba con la serenidad de quien ha defendido su camino. Alejandro miraba al niño con una ternura nueva y al mismo tiempo con la responsabilidad que la verdad despierta. El fragmento de plástico que había sonado como un trueno 5 años atrás ya no tenía la misma presencia, pero seguía siendo el hilo que había llevado a la reparación. Un objeto pequeño que recordó que los secretos encuentran grietas y que la escucha puede desbaratar prejuicios. El narrador observa que en la vida real las segundas oportunidades no se compran ni se declaran. Se otorgan a través de la persistencia de actos cotidianos y de la voluntad de no volver a repetir las heridas del pasado. El orgullo no se borra con una frase. La responsabilidad se construye con pasos que se repiten y que no buscan aplausos. Elena no dejó de ser quien era, una mujer que protegió a su hijo y que con trabajo y disciplina construyó su propio camino. Alejandro no se convirtió en un héroe instantáneo, se transformó en alguien dispuesto a aprender a ser padre sin atajos. Y Mateo, con la simpleza de un niño, enseñó que la confianza puede volver cuando 2 adultos eligen poner su bienestar por encima del interés propio. Si esta historia te habló, si conoces a alguien que tuvo que tomar una decisión difícil para proteger a su hijo,
o que vivió la experiencia de reparar una falta con paciencia, compártelo en los comentarios. Cuéntanos qué le dirías a Elena o a Alejandro si pudieras hablar con ellos hoy.